Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. He dado lectura al libro de Eclesiastés del sabio Salomón, capítulo 11, verso 5. A esta reflexión la he titulado, Cuando Dios te desubica. Cuando Dios te desubica. Hay personas que iban con su vida muy bien, hasta que vino un accidente de tránsito y todo lo cambió. Hay personas que tenían un lindo hogar hasta que llegó una enfermedad y se llevó a algún ser querido. Hay personas que tenían una estabilidad económica muy especial hasta que llegó un fracaso. X o Y empleado que le robaba o sustraía con algunos más, lo llevaron a la quiebra y todo cambió. Ahora la persona quedó desubicada. ¿Qué decirlo con aquel que contaba con viajar y le negaron la visa? Las personas en algún momento hemos quedado desubicados, o cuando se le dice que no puede tener un hijo y anhelaba tener una familia con un hijo o dos, o una hija. Todo entonces cambia en los papeles en la mente. No hay argumentos y no se sabe qué rumbo tomar. La viuda que estaba amparada de su marido que trabajaba y nunca él le permitió trabajar porque era un hombre machista, ahora quedó con una mano adelante y una atrás mirando qué hacer. No sabe qué hacer. Esta es la situación de muchas personas en la Biblia, en la vida, perdón. Quedaron desubicadas por X o Y situación. Pero la Biblia presenta tres personas que también en un momento fueron desubicadas, pero fueron desubicadas por Dios. Juan, Juan que estaba en la gloria, en la predicación, en el desierto, al cual seguían muchas personas y ahora estaba en una cárcel. Estaba desubicado y no sabía qué era en realidad lo que había pasado. Si era un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre con un llamamiento desde el vientre de su madre y ahora estaba en la cárcel. Ahora veía cómo todos se iban detrás del Señor. Y aunque antes por inspiración dijo es necesario que Él crezca y yo mengüe, y el amigo del esposo se alegra por el esposo, ahora estaba desubicado. Manda entonces de sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú aquel que esperábamos o esperábamos a otro? Tuvo la inspiración pero no tenía la revelación. ¿Y qué decir de otro hombre llamado Samuel, que estaba en un oficio cualquiera donde nadie le tenía en cuenta y ahora estaba disque como sacerdote? Elí murió, sus dos hijos, Ofni y Fines también, y estaba bajo el reto del ejercicio sacerdotal. ¿Cómo empezar? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Qué hacer si él no era el sacerdote, no era levita, y ahora tenía una responsabilidad enorme frente a sus ojos? Sobre sus hombros pesaba la dirección espiritual para un pueblo enorme, contumaz, contradictor, vacilante en su fe hacia su Dios. ¿Qué hacer? Ahora estaba también desubicado. Dios lo desubicó. ¿Y qué más decir de David, que fue ungido? Dice que no había un muchacho tan hermoso, especial en esa casa. Sí, dice que empezó a manifestarse el Espíritu de Dios sobre su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Sí, un hombre que Dios le miró el corazón donde nadie le veía nada. Ahora que fue ungido por rey, dijo, bueno, ¿cuándo llegaré al trono? Pero pasó un año y pasaron dos. Pasaron tres y pasaron cuatro. Pasaron 5, 6, 7, 8, 10 y no seguía en el trono. ¿Qué pasó? No había llegado aún. Luego no fue ungido por rey. Entonces, ¿por qué estaba desubicado? 11 y 12 años. Y llegó el momento. Ahora llegó el momento en que Dios tenía que ubicarlos. Los desubicó para formarlos, para mostrarles su señorío, para mostrarles su lealtad, para mostrarles su grandeza, para mostrarles que Él es el Señor y tiene el hilo en nuestra vida y a veces las torna al contrario para seguir desarrollando sus propósitos y mostrar su soberanía y su gracia y misericordia en medio de su obrar. Ahora aquel Juan que mandó mensajeros estaba recibiendo un mensaje. Oye Juan, este que tú le mandaste a preguntar, sanó leprosos, resucitó muertos,
sanó cojos, dio la vista a los ciegos y está predicándole a los pobres. Y Él te mandó decir que no tienes por qué hallar tropiezo en Él, que debes ser bienaventurado porque tú le bautizaste, abriste o diste apertura al ministerio salvífico a través de tu mensaje de arrepentimiento. Ahora ubicado con lágrimas de gozo y aplaudiendo mirando al cielo, se dio cuenta que en realidad era parte del proceso, pero que Dios estaba con él en su ministerio, que estaba ya en el ocaso. Ahora había otro, con toda la juventud, la visión, el panorama, y que podía hacer lo que ya no. Sí, ahora también recibe un mensaje de Samuel. Desde Dan hasta Berseba, él se acordó de que todo el mundo se dio cuenta que él era fiel profeta del Señor. Y ahora se acordó que el Dios de Elí y de sus hijos, que los cortó, era el que le estaba poniendo el ministerio. Ahora entendió que debía hacerlo mejor, que debía superar las expectativas del pueblo, que debía entonces ser un patrón de conducta o modelo a seguir, un referente, bien calificado y con autoridad para poder hablar la palabra, para poder ministrar, y así lo vio el pueblo. Y tanto que cuando el rey es puesto sobre el pueblo, Samuel se los da porque el pueblo lo pide, él le dice, ¿quién de vosotros me puede decir que le he quitado algo o me he portado mal? Y ellos dicen, ninguno de nosotros, tú no eres así, tú eres intachable. Entonces, cuando Dios le desubicó, en realidad fue para ubicarlo. Y ahora que está en el servicio sacerdotal y profético, ahora Dios le concede la dicha de ungir a los dos primeros reyes de Israel. Uno que la falló, la embarró, no lo hizo bien y tuvo que ser depuesto. Y otro que fue un modelo, que también falló, pero que Dios estuvo con él porque él siempre desnudó su corazón frente a su Dios. Y cuando ocultó la verdad, le fue mal. Pero cuando confesó lo que debía confesar, fue más que prosperado. Fue disciplinado, pero siguió ahí a su Dios. Entonces este Samuel afectó para bien la vida de otro a través de un mensaje verdadero y una vida indiscutiblemente íntegra. Sí, Dios lo desubicó para formarlo, para que lo hiciera mejor. Y entonces ahora David, el que estaba en el desierto huyendo, fue ubicado en el trono, no alegrándose por la muerte del que le hacía la vida imposible, no alegrándose de nada de estas cosas. David se encontraba de una manera muy especial, sirviendo. Ahora estaba ubicado y estaba más que ubicado. Sabía que no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre la gloria. David estaba también ubicado, que él siempre decía, ¿quién soy yo para ser hijo del rey, yerno del rey? David tenía sus ojos bien puestos. Él sabía que todo lo que era y tenía ahora, luego de los procesos duros, no era para alardear o creerse meritorio. Él sabía que en todos los desiertos Dios estuvo con él, en todos los valles Dios estuvo con él. Cuando los ricos le desampararon con una provisión como Nabal, Dios siempre le dio el sustento. Dios siempre estuvo ahí. Ahí estaba David, bien ubicado. David entonces nos enseña de que cuando Dios desubica y luego lo reubica, es para mirar hacia arriba y reconocer que todo es dado por su mano. Por eso dice, de todo lo recibe tu mano, de eso damos. Un hombre bien ubicado porque dejó que Dios lo desubicara. Y cuando Dios lo desubicó y lo volvió a ubicar, ahora reconoce que todo mérito es por Cristo y toda gloria y honor y alabanza es del Señor. Entonces, en algún momento de tu vida Dios te ha ubicado mal o te ha desubicado en tu comodidad económica y muchas situaciones más que ha permitido lleguen a tu vida. Entonces espera que Dios muy pronto también te va a reubicar, te va a bendecir. Pero recuerda que si te ha desubicado es por tu bien y para tu bien. Pero más adelante podrás alegrarte dando créditos y honores a su nombre, hacerlo mejor que antes. Antes del proceso eras uno, pero después del proceso serás otro. No dejes entonces que esa desubicación que Dios por tu bien y el mío ha hecho, entonces te torne un hombre amargado y frustrado, sino más bien te enseña a contar tus días y a reconocer que el Señor en cada desierto ha estado a tu lado. Un año está terminando en que Dios tal vez permitió que algo te desubique, sea su mano o sea el enemigo atacándote, pero en medio de todo, Él jamás se ha desubicado. Él siempre ha tenido bien definido lo que eres y soy para Él, sus hijos, su pueblo, el pueblo amado de su nombre, su iglesia, la iglesia lo más preciado que tiene en el universo, los que son el fruto o somos el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, cuando Dios te desubica, ¿qué conducta tomas? ¿Qué reacción? ¿Qué palabras? Hacia Él, que puedas decir más bien, sea el nombre del Señor bendito.
Es la reflexión para este tu espacio del correo bíblico de tu hermano, amigo y servidor en la fe, Adán Arias, y recuerda que te lo comparto desde Bogotá, Colombia. No te pongas triste si Dios te ha desubicado, pero tranquilo, que cuando te ubique lo hará en una posición, lugar o con una bendición superior, aunque se vea pequeña, a la que anteriormente tenías. Abrazo fuerte para todos y hasta la próxima.